Bendito seas en el nombre de Jesús, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad de encontrarnos en tu nombre, de encontrarnos, Señor, para hablar de las maravillas que tú haces en nuestra vida, para reconocer tus misericordias. Gracias por tu amor infinito, por tu bondad, Señor, que nos alcanza en toda circunstancia. Gracias, Padre, porque nos permites ser instrumentos, Señor, siervos inútiles que están aquí para hacer lo que tú les llamas, que podamos ser dóciles a tu voluntad en todo tiempo. Te presentamos este programa, el contenido que hemos de llevar, para que cada palabra sea inspirada por ti, para que cuanto compartamos el día de hoy sea para tu gloria. Ábrenos el entendimiento, Señor, para comprender las Escrituras, para adentrarnos en el misterio maravilloso de tu palabra, para conocerte a ti, Señor, y conocer de ti mediante el estudio de tu palabra, para abrazar las promesas que nos has dejado y que son siempre verdaderas, abrazarlas en todo tiempo, Señor, recordarlas y enseñarlas, compartir, Señor, por gracia, eso que por gracia hemos recibido. Te presentamos a cada una de las personas que siguen esa transmisión. Guarda sus vidas, Señor. Permite que también estén abiertos a recibir lo que tú has dispuesto para este encuentro. Asístenos, Señor. Concédenos el don del Espíritu Santo para que podamos comunicar, para que podamos callar, para que podamos escuchar conscientemente y conforme a tu voluntad. Sé tú nuestro amparo y nuestro refugio. Bendito y alabado seas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Palabra y Vida. Un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Una producción de la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes, sus anfitriones. Buenas noches a nuestros hermanos que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Palabra y Vida. Como cada semana es un enorme placer compartir con ustedes en vivo desde nuestra estación matriz Vida 105.3 FM en la República Dominicana. Con ustedes en esta noche un servidor Carlos Torres y me acompaña en cabina nuestra hermana Marina Lorenzo. Buenas noches, hermana. Buenas noches, Carlos, René. Buenas noches, hermano René. Muy buenas noches a todos. Como tú dices, es un enorme placer estar aquí en este bello tema que tendremos esta noche. Así es, y nuestra hermana Leslie Torres, que viene ya casi llegando en camino hacia la cabina, si el tránsito lo permite. Bueno, hermanos, recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053, 809-536-1053 para sus intenciones de oración, recordándote que cuando tú llamas y pides oración, no solamente oramos nosotros, sino todos los hermanos que te escuchan también, escuchan tu oración y oran por ti. Recordamos también nuestras redes sociales, facebook.com/Palabra y Vida RD, así como YouTube, Twitter e Instagram. Puedes buscar todo el contenido que publicamos para ti. Los programas de cada semana los vamos publicando allí. Recién acabamos de terminar pues una serie bien interesante, ¿no? La serie sobre la teología del cuerpo. Durante 8 semanas estuvimos desarrollando allí pues este tema y en el día de hoy pues vamos a hacer un pequeño cambio, ¿no? A propósito de que estamos en septiembre, mes de la Biblia. Sí, justamente hoy, Carlos y Marina, se celebra hoy 27 de septiembre, es el Día de la Biblia Nacional aquí en la República Dominicana y fue declarado mediante una ley, la 204 en el año 84, que también abarca el hecho de que todo el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Y es el 27 de septiembre por dos razones. En el mundo protestante,
celebran la impresión, la finalización de la traducción de la famosa Reina Valera, que fue la primera traducción que se hizo al español en el año 1569, y nosotros los católicos lo celebramos porque el próximo 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, que fue el padre de la iglesia, santo que tradujo por primera vez al latín la Vulgata en los años a principios del milenio 340 y pico. Entonces es una buena oportunidad para que podamos compartir un poco sobre la gran trascendencia que tiene la Biblia para todos nosotros los cristianos católicos. Así es, la Biblia es, sin lugar a dudas, el libro más leído, más traducido en el mundo, y se puede encontrar en prácticamente todos los idiomas que se hablan. Sin embargo, se ha recorrido un gran camino para hacerlo más accesible a todas las lenguas. Antes de iniciar en el programa, veíamos una línea de tiempo donde analizábamos los años en que habían sido escritos cada uno de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Asumiendo que ya cuando Jesús pues nació, pues ya el Antiguo Testamento estaba escrito. Y pues se veía como los últimos libros del Nuevo Testamento fueron escritos cerca del año 90, ¿no? Mientras que la Biblia se imprimió por primera vez pues miles de años después, ¿no? O sea que la Biblia ha transcurrido pues realmente un gran recorrido, que la figura de San Jerónimo, como tú decías, René, pues ha sido un protagonista fundamental de esta historia. San Jerónimo fue encargado por el Papa de aquella época, no recuerdo cuál Papa era, ¿no? Y lo encargaron de que hiciera la traducción de los textos originales del hebreo y del griego al latín. ¿Por qué al latín? Porque el latín era la lengua más hablada en aquel entonces, era la lengua que hablaba el pueblo, y por eso el latín era el idioma pues idóneo para poder transmitir pues los conocimientos de la fe. Y esta no fue la primera traducción al latín, pero sí fue indudablemente la mejor. Y esa es la gran relevancia que tiene San Jerónimo pues para nosotros como católicos y que amamos pues la palabra de Dios. El papa que tú mencionabas se llamaba San Dámaso. San Dámaso. Ese fue, que también era un poeta literario, que fue que encargó a San Jerónimo, que era un estudioso. San Jerónimo tenía una personalidad, haciendo una pequeña disquisición muy interesante, porque era muy exigente con su vida personal, era un santo muy dedicado a su labor intelectual y también a la conversión, principalmente de mujeres. O sea, su predicación llegaba con mucha profundidad, y que es otro de los méritos de ese gran santo de la iglesia. Así es, y bueno, vemos que, hablando de esto, la Biblia fue escrita en un periodo bastante largo, un periodo de 1500 años, porque se estima que la compilación de los escritos de la Biblia desde el Antiguo Testamento la inició Moisés, 1500 años antes de Cristo. Y el apóstol Juan escribe el último evangelio y sus cartas alrededor del año 90 después de Cristo, o sea que habían pasado unos 1500 años, entre 1600 años, entre los primeros escritos que se comenzaron a recopilar y los últimos escritos. Y estamos hablando pues de una diferencia importante en el tiempo. Sí, de hecho, Carlos, el Nuevo Testamento completo fue redactado en un periodo de aproximadamente 100 años. Correcto. O sea, desde la muerte del Señor, que fue en el año 30, como me mostraste hace un momento, hasta Apocalipsis, que fue, como mencionaste, en el año 90. Sin embargo, todos los libros del Antiguo Testamento sí ocuparon un gran periodo para ser escritos, mientras que el Nuevo Testamento, que ocupa, digamos, solamente en espacio, como un tercio de la Biblia, el 2/3 fue escrito en la tradición judeo-cristiana de 1500 años. Así es, y es interesante cómo vemos que a pesar de que la Biblia fue escrita a través de 15 siglos, de 1500 años, no se contradice a sí misma. Y es curioso porque hoy día es bastante fácil uno escribir y no contradecirse uno mismo, porque uno escribe en computadoras, uno tiene un archivo allí guardado y uno puede consultar lo que uno tenía antes, pero en aquel tiempo no era así. La Biblia se escribía sobre papiros, sobre rollos de papel, rollos de tela y de cuero, de piel, ¿no? Que eran imposibles de reproducirse con mucha facilidad. Ocupaban grandes espacios y no era tan fácil, ni tampoco era tan económico, pues obtener uno de esos rollos. Hablar del libro de Isaías era hablar de cientos de rollos, probablemente. Y copiar el libro de Isaías fielmente
no era una tarea que sencillamente alguien con dinero podía decir, cópiame el libro de Isaías para yo llevármelo para... Sí, por eso es una grandísima bendición uno poder disponer de una Biblia con 500 pesos, tú compras una Biblia y tiene todo eso, que en esos tiempos que tú mencionas, tener un papiro sería tener que, podría costar como 200,000 pesos de la moneda de hoy. Así porque es. era todo un proceso que había que escribirlo a mano y todo eso. A propósito de lo que mencionabas hace un momento, Carlos, de que no tiene contradicciones, uno mismo como se puede contradecir hasta uno mismo. Una gente que escriba algo hoy, anteayer ya piensa diferente. Sin embargo, la Biblia no es así. Y es más admirable el hecho de la gran variedad de redactores. Utilizo la palabra redactores porque el autor es Dios. Los que le escribieron eran redactores movidos por el Espíritu Santo. Y esos redactores tenían cada tipo de trabajo en la vida. Hubo pescadores como Pedro y Juan, hubo reyes como Salomón, pastores como Moisés. Había Lucas, médico, historiador. Grandes conocedores de la ley como Sí, San Pablo. San Pablo, que era un fariseo con muchísimo conocimiento intelectual, que podía profundizar en el lenguaje, contrario a otros redactores que eran más limitados en su conocimiento. Y aún así, cada quien desde su limitación podía escribir porque fue inspirado por Dios. Así es, el sí, Señor escribió la palabra de Dios. Y sin embargo, cada uno le impregnaba pues su propio estilo, ¿no? Porque Sin dudas. cada uno le impregnaba el estilo de su propia realidad. Y bueno, la Biblia se organizó en dos bloques, ¿no? Como sabemos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento con 46 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Y dentro de cada uno de ellos, pues también hay algunas subdivisiones. Por ejemplo, dentro del Nuevo Testamento tenemos los evangelios sinópticos, que son Lucas, Marcos y Mateo. Tenemos el Evangelio de Juan. Tenemos las cartas paulinas, las cartas católicas, que son las de Pedro, las de Santiago y así sucesivamente. Y toda una subclasificación que lo que nos permite es poder contemplar una estructura dentro de un libro que no cuenta una historia, sino que cuenta la historia de la salvación. La única historia que marca la vida o que debería marcar la vida de cada uno de nosotros. Por eso es una grandísima belleza en nosotros poder conocer la Biblia al ritmo en que la iglesia nos manda. Y más que un libro es como una biblioteca, porque es un conjunto de libros. Es un conjunto de libros que fue escrito de tiempos diferentes y que cada uno de ellos tiene una enseñanza particular para nosotros, una llamada a la libertad. La carta paulina, para mencionar un caso, la escribió San Pablo en diferentes etapas de su vida. Mi libro favorito, le puedo decir, es la carta a los filipenses, porque él lo escribió en un momento de mucha alegría, muy, muy consolado, a pesar de que estaba en la cárcel mientras le escribió con mucha alegría, le estaba dando gracias a esa comunidad que había sido muy, muy fructífera en la fe y habían desarrollado una hermosísima comunidad, y por eso tiene tantas cosas que enseñarnos a nosotros para nuestra vida comunitaria, nuestra vida de fe y nuestra vida personal como cristianos. Así es, así que si te interesa conocer un poquito más sobre la Biblia, ¿no? Sobre este grandioso libro que debe ser columna en la vida de fe de cada uno de nosotros, quédate con nosotros que en los próximos segmentos estaremos profundizando un poquito más sobre la palabra de Dios. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Tu palabra habita en mí, Señor, con toda su riqueza, y que tu sabiduría me instruya y me amoneste, para así cantar alegre, lleno de gratitud, himnos inspirados para tu gloria, Señor. Tu palabra es mi alimento, que en vigor me fortalece.
glorias y riquezas no me corromperán. Venceré a la mentira con tu sabiduría, y el mundo y sus lisonjas jamás me engañarán. Tu palabra es mi alimento, que en vigor me fortalecerá y me dará perseverancia y me enseña a perdonar. Tu palabra asiduamente buscaré con reverencia, penetrando el sentido y transformando mi vida. Rebosa de alegría mi alma por tu palabra, y mi corazón te canta himnos y cánticos de amor. Tu palabra es mi alimento, que el vigor me fortalecerá. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema La Biblia como libro de los cristianos. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053. 809-536-1053. También nuestras redes sociales, facebook.com, /Palabra y Vida RD, así como YouTube, Instagram y Twitter. Y justamente hablando de este tema tan hermoso, vuelvo sobre el hecho de que, así como dicen las escrituras, la palabra del Señor es viva y eficaz, y es siempre encontramos cosas. Es increíble cómo uno medita hoy un texto de las escrituras y comunica algo. Y otro día entonces tomamos este texto y podemos recibir otro mensaje del Señor. Y justamente estos escritos pues recogen la historia del pueblo de Israel y cómo Dios se muestra. Se revela a este pueblo como un Dios amoroso que lo acompaña, lo libera y lo salva. Y también recoge la revelación de Jesús como enviado de Dios en esta estructura particular que tiene la Biblia. Así es, los relatos de la Biblia se comenzaron a transmitir de forma oral. Pensamos en la iglesia, en cómo la iglesia funcionaba. Si nosotros pensamos en la iglesia en el día de hoy, en la estructura de la misa o algo así, es impensable nosotros imaginarnos la iglesia sin Biblia. Y por el contrario, pensaríamos que la iglesia es un producto de la Biblia. Y resulta que no, que la Biblia es un producto de la iglesia, porque quien escribió la Biblia, o quien redactó la Biblia, como bien tú mencionabas ahorita, René, fue la iglesia por inspiración del Espíritu Santo. Y si bien es cierto que el completar los escritos de la Biblia, pues tardó aproximadamente 100 años escribir todos los libros del Nuevo Testamento, más los del Antiguo que ya estaban escritos, alrededor del año 90 después de Cristo, que ya se completó todo. No fue sino hasta el año 1490 que Gutenberg se inventa la imprenta que nosotros conocemos hoy día. La imprenta que es capaz pues, de condensar y organizar un conjunto de caracteres en un libro y dejarlo impreso de forma permanente en un papel. O sea que cómo la iglesia hizo vida durante 1400 años. Sin libros. Sin libros. O sea, ¿cómo lo hizo? A través de la transmisión oral. Justamente ¿de quién? De los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles. Aquellos que estuvieron allí, y los discípulos del Señor también, aquellos que estuvieron allí y fueron testigos de primera mano de las vivencias del Señor. De hecho, hasta el año 90, tal como tú mencionas, no teníamos escritos la Biblia, habían pocos libros escritos. Entonces, todas esas reuniones que se dieron a partir de
de la muerte y resurrección del Señor, que fue cuando comenzó el nacimiento de la iglesia, se daban sin Biblia. Lectura del Santo Evangelio según quién. No había todavía. No había. El que contaba la narración eran los testigos que habían estado ahí o alguien que se lo había transmitido. Pero se reunían y escuchaban. Y según dice cuenta Hechos de los Apóstoles, se reunían para la fracción del pan, para las oraciones y para el testimonio que posteriormente se puso en palabras en esos hermosos libros que llamamos los evangelios y las cartas. Recuerdo una vez en una predicación, me parece que fue el Monseñor Masalles, que explicaba cómo se transmitía la fe, porque hoy día a veces cuesta tanto pues que otro crea por el testimonio, ¿no? A través del testimonio. Tú vas y dices, mira, yo he visto personas caminar, yo he visto gente sanada, yo he visto tal cosa, y no todo el mundo cree. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué tenía de particular la iglesia primitiva? Que los apóstoles eran aquellos que estaban dispuestos no solamente a dar testimonio de Jesús con sus palabras, sino con su vida. Ellos eran capaces de ofrendar sus vidas por la verdad, no por la verdad que creían, sino por la verdad que ellos habían vivido, la verdad que ellos habían experimentado. Fueron testigos reales. Sí, y entonces, por ejemplo, hubo gente que estuvo en la multiplicación de los panes. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí cuando el Señor multiplicó los panes. Y yo lo vi. No, tú no lo viste y te voy a matar. Mátenme, Sí, no importa. no importa. Y cuando tú ves que una persona está dispuesto a dar su vida por esa verdad, entonces eso ¿qué hacía? Pues crecía la fe. Y que cuando el Señor estaba predicando la bienaventuranza, yo estuve sentado ahí a sus pies. Cuando él dijo bienaventurados los mansos, yo escuché esas palabras. Entonces, una belleza. Por eso, que como tú dices, una persona que haya escuchado algo así está dispuesta hasta dar su vida. Y eso es algo fundamental en la predicación de nosotros hoy día. Si lo traemos al 2018, ¿cómo nosotros podemos aprender de eso? Pues es justamente allí, en este tiempo que como cristianos recibimos tantos ataques por nuestra fe, ¿no? Se nos ataca porque creemos en fábulas, porque creemos en cosas que no vemos, por muchísimas razones se nos ataca. Nadie puede discutir lo que tú has vivido. Cualquiera puede sentarse y tener una discusión contigo de que sí es cierto, de que sí es lógico, de que sí no es lógico, pero nadie puede discutirte la fuerza de tu testimonio. Y si tú estuviste allí, sentado en el sermón de la montaña, como tú decías, René, si tú estuviste allí sentado en el monte de la multiplicación de los panes, si tú estuviste allí cuando el Señor caminó sobre las aguas, ¿quién puede discutir? ¿Quién puede con la fuerza de un testimonio? Y por eso nosotros tenemos que ser capaces de predicar con nuestro testimonio todos los días. Por eso, Carlos, es que la iglesia también le da mucha importancia a la tradición, como Marina mencionaba ahorita, la tradición con T mayúscula, que es la tradición oral de contar todo lo que había ocurrido. En la misma Biblia hay un lugar donde dice que ni todos los libros de la Biblia, ni todos los libros sirven para contar todas las maravillas que hizo el Señor. Por eso es que la Biblia que amamos tanto tiene sus limitaciones, no tiene la totalidad, porque sería imposible ponerlo todo por escrito. Pero sí el testimonio, la tradición oral, que se va de boca a boca, que va de generación en generación a través de la iglesia, eso transmite esa y todas las enseñanzas del Señor. Que justamente hace referencia a ese mensaje que fue escuchado por boca de Jesús, vivido y meditado por los apóstoles que le seguían, esa tradición apostólica que se refiere justamente a la transmisión del Evangelio de Jesús. Jesús que además de enseñar a sus apóstoles, como bien hemos hecho referencia acá, con sus discursos, el ejemplo de vida, les enseñó una manera de orar, de actuar y convivir, y que podíamos evidenciar en esas primeras comunidades cristianas. Así es, porque la tradición, pues es justamente eso, es la forma en cómo Jesús nos enseñó a través de los apóstoles a orar, a actuar y a convivir. No era simplemente un mensaje, no era simplemente una enseñanza, sino que era una forma de vida. Y el apóstol Pablo dejó evidencia de esto en la carta a los Corintios, donde se refiere, en la primera carta, que en uno de los versículos dice, yo mismo recibí esta tradición que, a su vez, les he transmitido. También en una de las cartas a Timoteo, también él le hace referencia a la tradición y en muchas otras ocasiones, porque la tradición es justamente ese conjunto de enseñanzas y de costumbres y de forma de actuar que Jesús nos legó a través de los apóstoles. Y hay que diferenciar que la tradición de la iglesia no quiere decir un conjunto de costumbres, no quiere decir un conjunto de cosas que siempre se han hecho, y como siempre se han hecho, entonces se han convertido en una tradición. Eso no es la tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia es lo que el Señor reveló
y como Él quería que nosotros obráramos como cristianos miembros de su iglesia. Bueno, después de esto vamos a la breve pausa Así musical y volvemos en un momentito para continuar con la Biblia en la liturgia en el siguiente segmento, que será el tercer segmento de nuestro programa del día de hoy. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré. Y dime a dónde iré sin ti. Dime a quién iré, a quién buscaré. Y dime a dónde iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré o a quién iré. Dime a dónde iré sin ti. Tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré o a quién buscaré. Y dime a dónde iré, a dónde escaparé. Y dime a quién buscaré si tú tienes palabras de vida. Y dime qué haré sin ti. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré. Y dime a dónde iré sin ti. Dime a quién iré, a quién buscaré. Y dime a dónde iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema La Biblia, el libro de los cristianos. Recordamos el teléfono de cabina para tus intenciones de oración, 809-536-1053. Y Carlos y Marina, muchas veces los católicos somos criticados y mucha gente piensa que los católicos no usamos suficientemente la Biblia. Como que la Biblia, porque no andamos con la Biblia debajo del brazo usualmente en la calle. Y cuando vamos a la misa, usualmente un católico no la lleva a la misa, no la lleva. Porque las lecturas ya están predeterminadas y sabemos qué vamos a leer. O sea, las lecturas bíblicas no son elegidas por el pastor, sino por la Comisión Litúrgica del Vaticano, quien decide las lecturas que van cambiando cada 3 años, dependiendo cada ciclo que sea. Pero la iglesia, decir que la iglesia no utiliza la Biblia no es cierto, sino que la iglesia hace uso de la escritura
para adorar a Dios. Desde el mismo momento del inicio de la misa, el Señor esté con ustedes, son frases que están en la Biblia. Todo el desarrollo de la liturgia, como sabemos, la misa se divide en dos partes fundamentales, que son la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y esos dos segmentos están unidos por oraciones y alabanzas a Dios, que son en su mayoría tomadas de la vivencia de la iglesia y están en la Biblia también. Por ejemplo, cuando la misa se dirige al entendimiento, prepara para recibir el alimento sólido que es la palabra de Dios. Y como sabemos, esa liturgia de la palabra contiene en las misas dominicales y en las celebraciones importantes una primera lectura que está tomada del Antiguo Testamento. Se lee después un salmo responsorial, que es la respuesta de los cristianos a esa primera lectura. Están siempre vinculadas. Los salmos son poemas y cuando es posible se cantan por lo menos el estribillo. La segunda lectura usualmente es una exhortación apostólica, principalmente de las cartas paulinas, pero también puede ser otra carta que no sea paulina, dependiendo del ciclo litúrgico con el que estemos. Y finalmente el Evangelio, que es la parte más solemne donde nos ponemos de pie y escuchamos el bello Evangelio que toque ese domingo. Posteriormente a ese Evangelio, entonces el celebrante tiene la oportunidad de hacer una homilía donde va a unir todas esas lecturas y le va a, digamos, a digerírselo un poquito al pueblo y le va a dar una exhortación sobre esa lectura que escuchamos. Hay homilías bellísimas, homilías un poco más cortas, otras un poco más largas. Nosotros tenemos la bendición de tener pastores que pueden predicar bellísimas homilías que nos edifican, sobre todo, porque el objetivo de la palabra de Dios es edificar a la iglesia, al pueblo de Dios. De ahí que sea tan importante que nosotros participemos de manera activa en la celebración eucarística, entendiendo el valor que tiene la liturgia de la palabra, a través de la cual el Señor nos habla, y que no se vuelva algo mecánico el asistir a la celebración eucarística, sino que le pidamos a Dios esa gracia de poder adentrarnos en el misterio que es cada Eucaristía, porque cada Eucaristía es una Pascua. Así es. Incluso se recomienda como una actividad piadosa, ¿no? Que antes de nosotros asistir a la Eucaristía, en nuestros hogares, tomemos unos 10, 15 minutos para leer previamente las lecturas que se van a meditar en la Eucaristía. Y cuando uno hace eso, yo no lo hago con mucha frecuencia, en mi familia lo reconozco, pero cuando lo he hecho con mi familia, es otra misa. O sea, porque ya tú vas con una expectativa de volver a escuchar la palabra que ya tú leíste, volver a meditarla en comunidad, y cuando tú recibes esa exhortación del sacerdote en su homilía, que normalmente es un reflejo del magisterio de la Santa Madre Iglesia, el magisterio que está al servicio de la palabra de Dios para interpretar lo que el Señor quiere decirle a su pueblo a través de la palabra, pues indudablemente que da mucho mayor fruto en la vida de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que ir a la Eucaristía con la expectativa y con la certeza de que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y no es una palabra que está hecha para los tiempos anteriores, sino que es una palabra que sigue siendo actual en el día de hoy. ¿Cómo te habla la palabra a ti en pleno 2018? La palabra, si no te habla en el 2018, hermano, tenemos que revisarnos profundamente porque la palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz y sigue siendo actual. Y qué bello este texto de la segunda carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 3, que justamente reseña: nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Qué belleza. Amén. Sí, el apóstol Pablo está ahí transmitiendo la profundidad del Evangelio, del Espíritu de Dios a todos nosotros. Sí, y para creer en Dios y confiar en Él, tenemos que escuchar su palabra y ponerla en práctica. No es simplemente escucharla, conmovernos y decir: ay, qué bonita la palabra de Dios, qué linda la lectura de hoy, ay, el Salmo. Qué bien me siento. Sí, qué bien me siento. Hubo un versículo del Salmo hoy que me encantó, que decía: háblame de amor, Señor, y recordaré el camino de y recordaré tus enseñanzas toda la vida. Pero no se trata de eso, se trata de nosotros vivir como la palabra de Dios nos pide que vivamos, vivir como la palabra de Dios nos exhorta
a que vivamos. Eso es lo que hace que la palabra de Dios se convierta en viva, porque quien tiene la iniciativa de comunicarse con nosotros es Dios. Dios que es fuente de la vida. Y nosotros que tenemos la dicha como católicos, no solamente de contar con la palabra, sino de contar con una forma sugerida de leer la palabra a través del calendario litúrgico, pues cuán fácil es para nosotros. Cuán fácil es para nosotros leer la Biblia. Normalmente el principal reto que tiene todo católico es saber, cuando se enfrenta a una Biblia, es decir, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Hermano, no te inventes la rueda. La Biblia, la iglesia, todos los días propone un conjunto de lecturas, como tú decías, René, una primera lectura, un salmo y un evangelio, que nos va llevando por un camino que es el camino de la salvación, la historia de la salvación a través de todo el año litúrgico. Y se dice que si nosotros leemos la palabra de Dios, como lo recomienda el calendario litúrgico, en 3 años nosotros habremos leído prácticamente la Biblia completa. Entonces no hay que rompernos la cabeza, no tenemos que leerla de principio a fin como si fuera una novela, porque no lo es, sino que tenemos que entrar en el espíritu de la palabra y cuando no entendamos, entonces pedirle ayuda a algún hermano que haya recibido pues ya el texto un poco más digerido o pedirle a un sacerdote que nos interprete a la luz del magisterio. Así es una belleza cada día poder disfrutar de la palabra de Dios. Y es que Dios sabe qué es lo que necesitamos. Por eso, en cada lectura, en cada breve lectura, porque las lecturas diarias que propone la iglesia son lecturas cortas que se leen en poquísimo tiempo, pero en esa brevedad, por decirlo de alguna manera, sí tenemos lo que necesitamos, sí tenemos lo que necesitamos para caminar nuestra vida de fe que nos conduzca hacia Dios. Amén. Y hacíamos referencia al texto de Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada. Y justamente si nos detenemos en esta característica de que la palabra del Señor es cortante, eso ilumina nuestra vida en el sentido de que indica al hombre el camino a seguir, especialmente a través de los mandamientos, de esas enseñanzas que nos dio el Señor y que ha sintetizado diciendo que es el amor a Dios y al prójimo. O si habláramos también de las bienaventuranzas, cómo pueden ser una serie de enseñanzas que constituyen el ideal de la vida cristiana, en la escucha de la palabra de Dios, que si la estudiamos, puede calar en nuestros corazones y darnos luz en circunstancias de nuestra vida. A propósito, aprovechamos para recordar que hace unos meses desarrollamos una hermosísima serie de temas sobre las bienaventuranzas que están disponibles también en nuestro canal de YouTube. Así que si quieren profundizar un poco más en ellas, pueden consumir pues esos contenidos que tenemos allí. Y ciertamente cuando uno trata de vivir la vida a la luz de la palabra, tu vida cambia radicalmente. A mí, en lo particular, disfruto mucho leer la palabra al pulso de la iglesia, ¿no? Leerla como la liturgia pues lo va recomendando. El detalle está en que yo no me quedo solamente en lo que la liturgia me recomienda. O sea, yo leo mi lectura diaria, pero normalmente trato de leer un capítulo o dos antes o un capítulo o dos después a lo que la liturgia del día me propone. Y eso ha sido pues de grandiosa riqueza. También cuando uno utiliza las referencias que hay al pie de página en la Biblia, pues uno puede entender muchísimo mejor. El Evangelio de hoy, por ejemplo, que hablaba sobre cómo Jesús obraba signos y Herodes quería conocerle, cuando tú lees ese Evangelio puro y simple, puede ser muy difícil para uno como laico, pues entender qué el Señor nos quiere decir con ello. Sin embargo, en mi Biblia, al pie de página decía, este pasaje es un preámbulo del pasaje de Mateo 28. Cuando voy a Mateo 28, que estaba muchísimo más adelante, pues resulta que era el encuentro de Jesús con Herodes en la pasión. ¿Y qué ocurría allí? Que cuando Jesús es presentado ante Herodes en la pasión, Herodes se llena de alegría y dice, qué bueno, tenía tanto tiempo deseoso por verte y por conocerte. Le pide un signo y Jesús no lo da. Le pide una palabra, le habla y Jesús no le responde. ¿Y qué hace Herodes? Herodes se burla de él. Se burla de él ante su séquito y todo eso, y luego lo despacha a Pilato. El mismo Herodes que durante muchos años, durante mucho tiempo, tenía ansias de encontrarse con el Señor, fue el mismo Herodes que luego se burló de él. Yo no hubiese podido entrar en esa dinámica si me quedo única y exclusivamente con el pedacito
de texto que recomendaba el calendario litúrgico. Por eso nosotros tenemos que aprender a amar la palabra de Dios y a no tenerle miedo. No tenerle miedo, porque abrir la palabra y leer y tomando la soga, Judas se ahorcó. Hermano, eso no te está diciendo que hagas lo mismo. Eso no te está diciendo que tú tienes que hacer exactamente lo que está allí, sino que el Señor tiene un mensaje particular para ti, que no es necesariamente el mensaje que es para tu hermano, ni el mensaje que el Señor le da a la iglesia. Y otra cosa, Carlos, a propósito de lo que tú mencionas de hacer la lectura al pulso de la liturgia, es que todos los predicadores, sacerdotes, obispos, les toca meditar sobre esa misma lectura. Y entonces, a mí me pasa cuando estoy en mis redes sociales, que recibo la opinión, o sea, la homilía, el comentario de la liturgia desde temprano. Un sacerdote que está en Roma escribe algo sobre esa lectura, pero otro que está en Argentina también la menciona, otro que está en los Estados Unidos. Cuando yo vengo a leer en la tarde, ya yo he escuchado cómo cada uno de ellos le enfoca el tema, y eso me aporta mucho y me enriquece mucho mi lectura diaria. Y eso habla de la riqueza de nuestra Iglesia Católica, que la misa que tenemos acá es la misma que hay en cualquier otro país del mundo, de nuestra unidad en esa Iglesia universal. Y es una belleza tú saber que todo el mundo está orando al mismo, en la misma sintonía, ¿no? Que en todas partes del mundo la iglesia está al mismo pulso, al mismo ritmo, pues llevando una vida de piedad común, que no se trata solamente de la vida de piedad de una iglesia local, sino del mundo entero, pues a la luz del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro, en su carta, dice una frase muy bella, dice: la palabra del Señor permanece eternamente, y esta es la palabra, la buena nueva anunciada a vosotros. Así que vamos ahora a una breve pausa musical. Quédate con nosotros, que en el próximo segmento estaremos compartiendo algunos consejitos sobre cómo llevar una vida pues de amor a la palabra de Dios. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos.
sendero. Luz, tu palabra es la luz. 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 Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema La Biblia, el libro de los cristianos, a propósito de que estamos en septiembre, mes de la Biblia, y que hoy, 27 de septiembre, celebramos justamente el Día de la Biblia en nuestro país. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053. Nosotros debemos cada día más amar a la Biblia, porque la palabra de Dios, para amar a Dios y conocer a Dios, la mejor manera es a través de su palabra. Tú no conoces a alguien, que en este caso Jesucristo, si no es escuchando su palabra. Y a pesar de que Jesús no escribió textualmente ninguno de los libros, todos los libros de la Biblia, incluyendo los del Antiguo Testamento, apuntan a Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos apuntan a Jesús. Todos se refieren a Él, el Señor que nos ama y que por Él amamos la Biblia también. Y justamente tomando eso que dices, René, de que es la manera primordial para adentrarnos en el conocimiento de Dios, justamente ese estudiar las escrituras, aprender a amar su palabra. Decimos que entonces necesitamos un acercamiento constante a ese mensaje que nos trae el Señor a través de su palabra, hacerlo un hábito. Y, por ejemplo, que socializamos aquí fuera del aire, orar con las escrituras para ir también aprendiendo esas promesas del Señor y que estén ahí frescas, porque a la medida en que nosotros nos acercamos más al mensaje de Dios en la Biblia, en los diferentes pasajes de los evangelios y los demás libros, pues tenemos herramientas para hablar del Señor y también para en determinados momentos también edificar a otros con lo que Dios nos dice. Sí. Una cosa importante, Marina, es que para acercarse adecuadamente a la Biblia es bueno hacerlo con orientación. Probablemente uno, para poder disfrutarla, entenderla, apreciarla, necesita una guianza. Por eso es muy valioso hacer cursos bíblicos. Nosotros le tenemos una gratitud eterna a Monseñor Víctor Masaya, que nos guió durante tantos años haciendo esos cursos bíblicos allá en la parroquia San José de Calasanz. Y que están disponibles en YouTube, en el YouTube de Gracias a Palabra y Dios, Vida. en el del programa, ¿verdad? Así es, de Así Palabra y Vida están. O RD. sea, que invitamos a acercarse a esos cursos que nos acercaban y podíamos, digamos, interiorizar cada texto, cada versículo, en cada contexto, qué estaba pasando en ese momento, por qué se escribía de esa manera, todos los aspectos. Y eso permite a uno entender más el mensaje que Dios tiene para nosotros. Sí, yo siempre doy como testimonio que el salto que yo di en mi vida de fe fue cualitativo, fue significativo en los años que estuvimos recibiendo el curso bíblico, en comparación con el resto de los años, que fueron más en cantidad, donde no teníamos esa formación, porque es que te cambia todo, te cambia la perspectiva, te da un conocimiento de fondo que te permite pues afrontar mejor las situaciones de la vida, te permite predicar mejor, te permite acompañar mejor al hermano cuando está en necesidad. O sea que indudablemente cuando entramos en el conocimiento de la palabra de Dios, nuestra vida es más plena y podemos dar más fruto, que es una de las cosas a las que el Señor pues indudablemente nos llama como cristianos. Y tú mencionabas, Marina, sobre los métodos de orar con la palabra. Hay diversos métodos, podemos mencionar algunos cuantos, los recomendamos para que busquen en sus parroquias, le pidan a sus párrocos, y si ven algún curso por ahí, pues se animen y lo tomen. Está la metodología de Lectio Divina, que es una forma bellísima de orar con la palabra de Dios. Está la oración centrante, los talleres de oración y vida del Padre Larrañaga son una cosa fuera de serie también, sí. Fue buenísimo cuando mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de hacerlos. Sí. Y en fin, o sea, hay muchas formas de nosotros adentrarnos en ese espíritu de orar con la palabra de Dios, que es indudablemente una manera muy certera de orar.
Yo no sé orar. ¿Cuántas personas dicen, yo no sé orar? Yo tengo que orar, pero es que yo no sé qué decir. Hermano, tú no tienes que decir nada. Ya el Señor te está hablando a través de la palabra. Entonces, medita la palabra y a través de la palabra, pues tú inicias un diálogo con el Señor donde Él te dice y tú le dices y se hablan mutuamente de amor. Por eso es que la lectura de la Biblia nos lleva directamente a la oración. Nos lleva a acercarnos a Dios y eso se refleja en nuestra vida de oración. A la vida de oración y a nuestra vida diaria, a nuestra cotidianidad, nos convierte, nos hace mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores hijos de Dios. Es alimento para nuestra alma, así como reseñamos acá, haciendo referencia a la constitución dogmática de Verbum en el acápite aquí 21, ¿verdad, Sí, René? así es. Dice que en los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. A propósito de lo que Carlos señalaba, que el Señor ya nos está hablando y a veces andamos haciendo muchos esquemas para orar. Y sigue, es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios que es en verdad apoyo y vigor de la iglesia y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Amén. Así que hermanos, hemos llegado al fin de nuestro programa y terminamos pues exhortándote a que te acerques a la palabra de Dios. Hay diversas versiones, por favor trata de que sea una versión católica, consúltalo con tu sacerdote si no estás seguro, o ve a una librería católica y estarás seguro de que todas las que compres serán católicas. Y bueno, Mucha gente le pregunta, perdón Carlos, ¿cuál es la mejor Biblia? Todas son buenas las católicas. Así es. Hay la de Jerusalén, que es la que usamos usualmente. Así es. Está latinoamericana. Si quieres profundizar más, está la Nácar Columna, que es una Biblia científica. Hay toda una gran variedad. En las librerías católicas hay bellas Biblias disponibles para todos. Así es, y rodéate de Biblias, trata de tener Biblia en todos los ambientes donde tú te muevas. Les decía a los hermanos que en un momento para yo poder leer la Biblia, hacer el hábito, yo tenía Biblia en mi casa, en el carro, en la oficina, en el celular, porque no quería tener una excusa para no leer la palabra diariamente. Así que hagamos, cada uno de nosotros, pongamos de nuestra parte en adentrarnos en esta hermosa vida de comunicación con Dios a través de su palabra. Y finalmente, que la intención no es convertirnos en exégetas ni en biblistas, sino en conocer la palabra para que nos ayude a convertirnos, a acercarnos más a Dios y amar más a Dios, a Jesucristo y a su iglesia. Amén. Así que hermanos, vamos a terminar el programa, no sin antes presentar las intenciones de aquellos que nos han llamado y todos aquellos que tienen sus intenciones personales y que oran con nosotros. Te presentamos, señora Marilyn Pérez, que pide por una situación de desenvolvimiento en su familia. Te pedimos por Evangelina Ramírez Pérez, por salud y por su matrimonio. José Paul Rodríguez pide por liberación. Te pedimos por una familia, Señor, que hoy pues, recuerda con tristeza la pérdida de uno de sus miembros. Y te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, tus hijos. Derrama sobre nosotros, Señor, la gracia de amar tu palabra, de escudriñarla, de querer conocerla, memorizarla, pero sobre todo, Señor, de practicarla, de hacer la vida en cada uno de nosotros. Danos, Señor, pues el fervor por conocer la palabra, por estudiarla, por orar con ella, para que así todo eso que tú quieres decirnos a través de ella, Señor, en ese diálogo de amor que entablaremos cada día, podamos ponerlo al servicio de los demás, en cada uno de los encuentros que tú, Señor, nos pides como iglesia. Acompaña, Señor, a tus ministros que tienen el deber de interpretar estas palabras, de interpretar tu palabra, Señor. Te pedimos por todos los obispos, por los sacerdotes, que día a día, Señor, pues predican en sus homilías. Dales la gracia, Señor, de predicar el buen mensaje, Señor, de que puedan llevar el mensaje correcto que tú quieres a la vida de cada uno de nosotros, y que toda la gloria sea siempre, Señor, para ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Buenas noches, Muy hermanos. buenas noches a todos.